agradecido nuevamente para poder compartir un poco de conocimiento para poder mejorar nuestro trabajo como enfermería con nuestros pequeños, ¿no? Vamos a ver el tema de hoy, es cuidado y manejo de la línea arterial en paciente pediátrico. Línea arterial. Como ya en unas ponencias anteriores hablábamos acerca de los controles de AGA que se hacen de manera constante, sobre todo cuando el paciente nuestro pequeño está en ventilador mecánico, es importante estar haciendo un control constante de los gases arteriales y a veces también se le pide exámenes laboratorios de una manera con bastante regularidad. Entonces, a veces es bastante doloroso al paciente estar constantemente tomando muestras de AGA, muestras de exámenes de laboratorio, tomas de muestras arteriales para el análisis de gases arteriales. Entonces, la línea arterial es una alternativa a eso. Obviamente no es su principal función, no es el hecho de tomar muestras de sangre, pero nos permite acceder a las muestras de arterial para poder hacer sus análisis, ¿no? Entonces, primero, la principal función nos permite la lectura de la presión sanguínea constante y precisa. Detecta pequeños cambios en el sistema cardiovascular del paciente que son indetectables por medios no invasivos. Por eso hablábamos del brazalete para la presión no invasiva. Refleja respuestas inmediatas del paciente al tratamiento administrado. Nos permite evaluar muy bien si es que, por ejemplo, hay un paciente que está presentando un estado de shock o de hipotensión y nos ve una respuesta, nos permite evaluar de manera casi inmediata las respuestas a los bolos de volumen que nosotros podamos administrar o a la administración de vasoactivos inotropos, ¿no? Entonces nos permite ver con bastante rapidez el efecto del tratamiento, ¿no? Y la respuesta del paciente ante este tratamiento. Y una de las otra de las funciones es permite la toma de muestras de gases en sangre, que nos da esa facilidad, nos permite trabajar de esa manera con nuestros pequeños. Indicaciones. ¿En qué casos uno administra o se coloca, el médico asistente coloca lo que es la línea arterial? Tenemos las indicaciones quirúrgicas, aquellos pacientes que van a entrar a cirugía de corazón, especialmente con circulación extracorpórea. Es muy importante porque nos va a permitir ver en ese momento la respuesta, las alteraciones, no solo de la hemodinamia, sino de la misma estructura cardíaca, ¿no? Del miocardio si se ve afectado. Alguna cirugía vascular mayor, cirugías abdominales o torácicas con compresiones de grandes vasos o ventilación de un solo pulmón, grandes traumas, cirugías craneanas y el sangrado masivo, ¿no? Para poder controlar adecuadamente las presiones y las respuestas inmediatas al tratamiento que se le está dando. En las indicaciones médicas, resucitación cerebral cardiopulmonar, enfermedades cardíacas o pulmonares severas, algún tipo de insuficiencia cardíaca, una ICC severa o de grado 3, grado 4, alteraciones metabólicas severas. Igualmente, cuando hay alteraciones metabólicas severas, se hace un seguimiento constante a través del análisis de gases arteriales, estados de shock, uso de agentes vasoactivos y cardiotónicos. Siempre es, digamos, que lo óptimo, lo que se debe usar, pero a veces bajo ciertas circunstancias no necesariamente se puede poner una línea arterial y los agentes vasoactivos y cardiotónicos se pueden manejar más o menos con una presión no invasiva, ¿no? Pacientes en estado crítico, aquellos que sea necesario tomar gasometría arterial de manera constante, ¿no? Como le decíamos, no es como que una indicación principal para la colocación de una línea arterial, pero sí nos permite y nos facilita bastante la toma de gases arteriales en pacientes críticos, ventilación mecánica con una alteración metabólica bastante marcada. Entonces nos ayuda bastante esta línea arterial. En esta imagen vamos a ver las zonas de punción donde se podrían tomar agas a través de punción, donde no necesariamente en todas estas zonas se van a colocar línea arterial, ¿no? Tenemos la arteria temporal superficial, las carotidias, la subclavia, la arteria axilar, braquial, la femoral,
la poplitea, las radiales y cubitales, tibial posterior y arteria pedia. En adultos sé que se puede poner línea arterial hasta en las zonas femorales, pero en los pequeños, debido a que las estructuras son más pequeñas, la línea inguinal, la femoral está muy cerca a la zona perianal que podría contaminar con bastante facilidad esta zona. Recuerden que son pequeños que a veces con otros trastornos pueden hacer deposiciones líquidas que pueden llegar a manchar esa zona y es un gran riesgo de infección. En los pacientes pediátricos normalmente se usa la arteria radial, la arteria braquial o la arteria humeral en su defecto. También se puede poner en la arteria tibial posterior y en la arteria pedia. Son las zonas más usadas por los pediatras asistentes o los cirujanos cardiovasculares para los pequeños, para los niños, colocar nuestra línea arterial. Entonces es importante a nosotros saber la ubicación para poder dar el adecuado cuidado de esas zonas, ¿no? El resto son zonas de punción donde sí se puede tomar muestras arteriales que se requieran, ¿no? Pero los que ya mencioné son básicamente designadas para la colocación de la línea arterial. ¿En qué casos uno no podría colocar una línea arterial? ¿No? Cuando hay una infección cutánea en la zona donde se va a poner, una infección cutánea local en la zona donde vamos a colocar, una quemadura superficial o una quemadura profunda en la zona donde nosotros quisiéramos colocar la línea arterial, una enfermedad vascular, una arteriosclerosis severa, una isquemia arterial, también están contraindicados, unas coagulopatías, pero aquellas que son severas. A veces cuando hay pacientes que están con un proceso de shock, se les ve alterado el perfil de coagulación, ¿no? Y hay una coagulopatía. Pero cuando las coagulopatías son leves, algunos médicos, algunos cirujanos, sí deciden colocar de todas maneras la línea arterial con ciertas precauciones. Pero cuando hay una coagulopatía ya muy severa, la administración, la indicación de colocar la línea arterial está completamente contraindicada. Punción reciente de otras arterias que ofrece un flujo a la circulación colateral, radial cubital y pedial tibia posterior. ¿Qué quiere decir? Regresamos a la imagen. Como pueden ver, y ya lo vamos a ver más adelante, por anatomía, los miembros inferiores, por ejemplo, tienen dos arterias que permiten la irrigación. A veces, cuando se le toma haga por punción a los pacientes, tienden a la arteria cubital, que es normalmente la más punzada. Entonces, si a este paciente en este bracito ya ha sido punzado la arteria radial, entonces, uno, no podemos usar la arteria radial porque ya ha sido punzada. Y dos, hay que evaluar el nivel de irrigación de la manito para ver si vamos a punzar la arteria cubital. Porque si la arteria radial está puncionada, quiere decir que de repente probablemente se formó un callo, haya disminuido el flujo de sangre arterial por esta arteria, pero se ve compensada por el flujo de la otra arteria, la arteria cubital. Pero si en esta mano colocamos la línea arterial en la arteria cubital y la arteria radial, que ya probablemente haya formado un pequeño callo, haya disminuido el flujo, entonces estamos afectando severamente la irrigación de esta mano, en consecuencia con el riesgo de hipoperfusión y posibles complicaciones como necrosis, ¿no? Entonces, si sabemos que a nuestro pequeño, a nuestro paciente, le han punzado para tomar una muestra la arteria radial, lo mejor es usar la otra mano, ¿no? Si por alguna razón no se puede, hay que hacer una maniobra que después vamos a explicar para ver la irrigación, la perfusión que tenga esta mano. Pero siempre en la medida de lo posible evitar puncionar una mano donde ya se ha sido tomada muestras por punción anteriormente de gases arteriales, ¿no? Tienes la otra mano o puedes usar las líneas arteriales a nivel del pie. También evitar punzar una zona donde hay una punción reciente de arteria con flujo aferente a otra arteria, como de la axial braquial a la radial. De igual manera, retrocedamos para ver por anatomía, nosotros sabemos que si han punzado al pequeño en la arteria axilar o en la arteria braquial, el flujo puede estar
puede estar comprometido, y entonces si nosotros querramos poner en este mismo miembro superior una línea arterial en la zona radial o cubital, estaríamos aún más afectando, aumentando el riesgo de una afectación de la perfusión tisular a estos niveles, afectando la perfusión y lo que podría llevar a generar un proceso de isquemia. De igual manera, cuando se abren las arterias en miembros inferiores hay que tener el mismo cuidado. Los materiales. Necesitamos para la preparación de materiales para la colocación de la línea arterial, necesitamos la unidad con un monitor con un módulo de presión invasiva. Recuerden que no todos los monitores tienen a veces el acceso para el monitor con módulo de presión invasiva. Hay que asegurarnos que el paciente a donde se le va a hacer el procedimiento tenga a la mano este monitor para poder hacer un adecuado control y no estar de un momento a otro estar pues en apuros para conseguir otro monitor, ¿no? Conseguir el cable interfase, el transductor, el teflón, un Avocat o un catéter arterial. A veces se usa Avocat simplemente, catéteres periféricos, o también se logra usar los catéteres arteriales que son especiales. Adecuado para la edad del paciente, ¿no? Suero fisiológico, apurador o bomba de suero, ¿no? En ese apurador se le llama a las bolsas de perfusión. Entonces, un esquema de cómo se ve más o menos, es el monitor, el monitor que tenga la capacidad de poder controlar y censar las presiones arteriales invasivas. Tenemos el transductor o el domo que se le conoce, que es el que permite el control de la presión y lleva la información hacia el monitor. En este caso se usa una bomba de infusión que administra un volumen de fluido, que en este caso puede ser solo suero fisiológico, para evitar que la sangre se coagule y evitar también que haya un retorno arterial, ¿no? Y termine bloqueando la línea. Tenemos también, en algunos casos se usan las jeringas el mismo sistema tiene dentro de la línea un dispositivo adicional como una extensión que permite tomar la muestra de sangre para poder obtener, permite tomar sangre para obtener las muestras para procesar. Adicionalmente tiene un segundo puerto para tomar muestras de sangre y evitar las punciones, ¿no? Algunos dispositivos traen estos dos puertos para tomar la muestra de sangre, otros solo traen un puerto y la línea continúa de largo hasta el mismo domo, ¿no? El mismo domo también tiene una llave que nos va a permitir cerrar el monitor. Está acá el catéter que se conecta a la línea, a la arteria del pequeño y que permite hacer todo este proceso, ¿no? Entonces, como podemos ver, estos son los elementos que nos permiten un control. En algunos casos se cambia la la bomba de infusión por una bolsa de perfusión, que vamos a ver más adelante. Hablábamos acerca de las irrigación lateral que permiten un adecuado irrigación, ¿no? A perfusión a los tejidos distales. Entonces, este se llama el test de Allen, que nos permite evaluar el suministro de sangre de las arterias colaterales a la arteria radial. Recuerdan que hablábamos en la imagen de la anatomía que a veces se punzaba o se hacía la punción en la arteria radial para tomar las agas, ¿no? Las muestras de aga, y ya se ve afectado. Entonces podría afectar la irrigación, pero se tiene el colateral, que es la cubital. Entonces, para poder hacer una punción en la cubital, si es que sabemos que la radial está afectada, se hace este test de Allen para ver si está afectado o no la perfusión. Hacer que el paciente cierre el puño mientras se ocluye la arteria radial y cubital, como se puede ver en la primera imagen. Hacer que el paciente abra su mano mientras nosotros continuamos con la compresión. Dejar de comprimir la arteria cubital. Se suelta solo la arteria cubital.
el color debe volver a la mano del paciente en 15 segundos. En caso no se dé este color, este llenado capilar, se debe buscar otra zona de punción porque está siendo afectada la perfusión a ese nivel. La irrigación tisular no es buena. Y si nosotros punzamos la arteria cubital, entonces vamos a afectar aún más la irrigación de esos tejidos, con el consecuente riesgo de presentar la complicación que son isquemias a nivel distal. Entonces hasta podría llegar a presentar necrosis las zonas distales de los dedos de nuestros pequeños. También hay que tener presente el eje flebostático. Es el punto de aproximación a la aurícula derecha. Se trata de una línea imaginaria desde el cuarto espacio intercostal alrededor del lado derecho del tórax. Se traza una segunda línea imaginaria desde la línea media axilar del paciente hacia abajo hasta encontrarse con la línea anterior. Básicamente es lo que nos permite generar un ángulo, ¿no? La línea media axilar, ¿no? Debe cruzar con la línea imaginaria del cuarto espacio intercostal. Ese cruce es el punto se encuentra el eje flebostático. Entonces el transductor, el domo que tiene el equipo de la línea arterial debe coincidir en ese punto. Muchas veces, a veces por comodidad ponemos el transductor al nivel de la cama del paciente, pero lo hacemos coincidir con la línea del cuarto espacio intercostal, pero no coincide con el punto flebostático. Entonces, las lecturas de la presión que se puedan dar con este domo no van a ser exactas, ya que no se encuentra exactamente en el punto flebostático. Es importante, entonces, por esa razón se hace la fijación siempre en el brazo del paciente tratando de calcular esa altura del nivel, ¿no? Donde se va a encontrar el domo. Algunas veces cuando los pacientes son demasiado pequeños, hablamos de un mes, 2 meses o de bajo peso, cuando pesan 3 kilos, son bastante pequeños y el transductor le es bastante grande, le cubre casi todo el brazo. La alternativa es generar un pequeño colchón o una pequeña cama con apósitos estériles de gasa, apósitos de gasas estériles, generar una especie de cama o de colchón calculando la altura más o menos de la línea media axilar. Como son pacientes muy pequeños, no se requiere mucho material para hacer esta camita, ¿no? A veces con un paquete de gasas es suficiente, ya que no va a haber mucho que levantar y se puede obtener el punto flebostático, el eje flebostático. Pero solo se puede hacer con aquellos pacientes que son muy pequeños o con un peso bastante bajo, ¿no? Una desnutrición aguda. Entonces, en esos casos sí, porque a veces el domo es demasiado grande y no se permite hacer una adecuada fijación y el domo no fija adecuadamente y tiende a desplazarse con mucha facilidad y eso altera siempre la lectura de la presión invasiva, ¿no? La presión arterial invasiva. ¿Cómo vamos a valorar una vez instalada la línea, acomodado el paciente, colocado los domos donde creemos que se deben colocar? ¿Cómo valoramos si es que realmente se está dando o se está dando una lectura adecuada? La curva arterial refleja el volumen de eyección de la sangre y la elasticidad de las paredes arteriales, ¿no? Es lo que es la resistencia que tiene el flujo de sangre al atravesar las paredes arteriales, ¿no? Como la definición de la presión. Entonces, eso es lo que mide porque el catéter está dentro de la arteria y permite medir ese flujo y esa resistencia que va a encontrar. Como podemos ver acá, tenemos una pequeña gráfica donde vemos la sístole, es el aumento de la onda, ¿no? El pico nos indica la presión arterial sistólica, la caída, ¿no? Que es la disminución de la presión sistólica, el punto dicrótico, que nos permite diferenciar la onda de la sístole con la onda de la diástole. Es importante siempre ver el punto dicrótico para que se vea realmente esa diferenciación, ¿no? Y a partir del punto dicrótico empieza en la fase de la diástole. Y el punto más bajo es la presión arterial distólica. Así como el punto más alto es la presión arterial sistólica, el punto más bajo de la onda es la presión arterial diastólica.
Como podemos ver acá también, otra gráfica en el cual podemos ver la presión del paciente, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir que tiene una presión arterial aproximadamente de 90 y con una diastólica por encima de 50, ¿no? Y ya se encuentra acá la línea dicrótica, que nos diferencia de la fase de la onda sistólica, de la sístole, a la fase de la diástole. Acá hay otra representación en el cual nuevamente en el punto 1 podemos ver que es el ascenso de la sístole, del ascenso sistólico cuando inicia el proceso sistólico, y acá en el punto máximo es donde se grafica la presión sistólica. Estamos hablando de que uno es la sístole, que es la contracción, y lo otro es la presión, ¿no? El punto máximo. Empieza a generarse el descenso sistólico, que es el punto 3, registra el descenso sistólico, el punto 4, que es el punto dicrótico, es el fin de la sístole, y el inicio de la diástole, ¿no? De la segunda fase de la contracción cardíaca, la diástole. Se debe de ver el punto dicrótico, que es básicamente donde nos marca donde inicia la diástole, y el punto más bajo de la parte diastólica de la onda de la presión arterial es lo que va a marcar la presión arterial diastólica, ¿no? Nuevamente, para que quede claro, en la onda se diferencian seis puntos grandes. El inicio, que es el punto 1, es el ascenso sistólico, cuando inicia la sístole, la contracción cardíaca. El punto máximo que logra la onda, que es el punto máximo de la contracción, eso nos va a dar la presión arterial sistólica. Luego nuevamente se genera la relajación miocárdica, el descenso de la sístole. Todo este proceso de la sístole es el descenso, es la relajación miocárdica. El punto dicrótico es donde ya marca el inicio de la fase de relajación completa, de relajación miocárdica completa. El punto dicrótico nos inicia que acá está empezando la diástole, ¿no? La relajación del corazón. Y el descenso sistólico, ¿no? Se grafica acá. Y el punto más bajo, el punto 6, que es el punto más bajo de la onda, nos está marcando la presión diastólica del control. Vamos a encontrar que hay problemas con con el gráfico de la curvatura de la línea arterial. Tenemos una onda amortiguada. ¿Qué significa esto? Presenta un pico sistólico atenuado con subida y bajada de la curva de presión. Reducción generalmente de la curva desapareciendo la cisura de la onda dicrótica. A veces acá, en este caso, no está apareciendo la onda dicrótica. ¿Qué nos podría estar generando este tipo de onda? Una semioclusión del catéter. Puede haber existencia de burbujas de aire dentro de la línea del equipo o puede haber una oclusión del catéter sobre la pared vascular. ¿Qué quiere decir? Que el catéter se puede pegar a las paredes de la arteria y esto puede generar también la presencia de este tipo de onda. Tenemos la onda resonante, que presenta un pico sistólico muy agudo, muy alto, obteniéndose una presión arterial sistólica falsamente alta y una presión arterial diastólica falsamente baja. Suele deberse a problemas del transductor, un sistema demasiado rígido o demasiado largo que dificulta la transmisión de ondas. A veces, aquellos han visto, hay extensiones demasiado largas del sistema de la línea arterial y eso puede alterar la lectura, ¿no? O con el problema del transductor, hacer la prueba de cerar el transductor para poder ver si realmente es eso, ¿no? Y se pueda corregir. Entonces, nuevamente podemos ver acá la onda óptima, en el cual podemos ver la onda, la ascendencia de la sístole, el pico de la presión diastólica, el descenso de la sístole, la onda dicrótica que nos indica el inicio de la diástole y el punto final que es la presión diastólica, ¿no? Esto es una onda óptima y acá está marcando lo que debería ser el punto dicrótico. Cuando tenemos la onda resonante, como pueden ver, hay un pico muy agudo y muy elevado
y a veces se da como un subpico nuevamente, como si estuviera dando una segunda contracción en ese momento. Y una caída no progresiva como se puede ver, sino es como una caída súbita que se da. Se marca la onda dicrótica que también tiene como un segundo pico, como si estuviera aumentando nuevamente a nivel, cuando se está generando la diástole. Y tenemos el punto que nos marca la presión diastólica. Entonces, como puede ver, este es un tipo de onda resonante. Como leíamos que puede ser porque el transductor está presentando alguna falla, es necesario volver a cerrarlo, o es demasiado larga las extensiones del equipo para la lectura de la presión, presión arterial invasiva. Tenemos la onda amortiguada. Como pueden ver, es una onda simple, no genera ningún tipo de pico, no se ve la onda dicrótica, no hay ninguna caída. Ya es una onda bastante simple, una onda cerrada, bastante simple. Y esto nos está indicando que puede ser que el catéter se haya pegado a la pared, haya presencia de burbujas o se esté obstruyendo ya el catéter arterial y necesitamos hacer el purgado o la limpieza, ¿no? Tenemos lo que se le denomina la lectura irreal. La morfología de la curva es adecuada, pero los valores numéricos no se corresponden con los valores de la curva de la escala, una mala colocación del transductor o una calibración incorrecta. Tenemos la línea plana, no hay ninguna curva, no existen los valores de presión arterial, un acomodamiento u obstrucción del catéter, una posición incorrecta de la llave de 3 pasos, que la extremidad esté flexionada o una desconexión del catéter. Esto vamos a ver que cuando nosotros tenemos nuestro monitor multiparamétrico, tienen los valores dentro de las líneas, ¿no? El valor superior y el valor inferior. Nosotros vamos a ver que las dos ondas van a coincidir con esos valores. Pongámosle, por ejemplo, un valor superior de 120 y un valor inferior de 40. Entonces, esos son como los parámetros, los límites. Y la onda está dentro de esos parámetros. Pero nosotros vamos a ver en este caso de lectura irreal que la onda está dentro de los parámetros de 120 y de 40 como la diastólica, pero el monitor va a estar dando parámetros, por ejemplo, de 160 sobre 80 o parámetros inferiores como pues, de 60 sobre 35. ¿No? Son valores que no se corresponden con la curva, porque si uno observa la curva, está viendo que la curva llega a su punto máximo en 120 y su punto mínimo en 140. Entonces la variabilidad tendría que ser más o menos 10 milímetros de mercurio de la onda del límite que estamos demarcando nosotros. Pero si vemos esos valores demasiado altos o demasiado bajos, entonces vamos a darnos cuenta que sí hay un problema, una lectura irreal y es un problema básicamente del transductor, ¿no? Que se puede solucionar con una adecuada calibración, que es cerrar nuevamente todo. Y en la línea plana, bueno, como dicen, no hay ningún tipo de lectura, no se capta ningún tipo de onda y el transductor, pues probablemente sea que esté mal el transductor o el pequeño esté flexionando el miembro y está ocluyendo el catéter, que nos suele pasar bastante en los niños, ¿no? Empiezan a despertar del estado de sedación, empiezan a mover más los miembros en el cual está y esos se están alterando constantemente, hasta pueden bloquear, ocluyendo el catéter arterial. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que debemos tener con las líneas arteriales? Los cuidados van a ser bastante parecidos a un catéter venoso central. Curación del sitio de punción con clorexidina alcohólica cada 4 días o cuando sea requerido por técnica séptica. De igual manera, hay que evitar estar curando constantemente la línea arterial por el riesgo de que se puede desplazar, se puede adherir a una de las paredes de la arteria y podemos malograr la línea arterial, ¿no? Algunas veces es necesario cambiarlo un poco más seguido cuando, por ejemplo, hay un rebosamiento de la línea arterial o cuando el paciente está un poco más despierto, empieza a movilizar la zona donde se encuentra el catéter arterial y puede haber un ligero sangrado, una extravasación sanguínea. Utilización de apósito transparente para la protección del sitio de punción. Eso nos permite estar observando constantemente si hay signos de alarma como enrojecimiento, rebosamiento, o también nos permite ver si se está empezando a desplazar el catéter.
Es importante acá cerciorarse de la correcta inmovilización del sitio de punción para evitar el desplazamiento o retiro accidental de la línea arterial. Es muy importante inmovilizar las zonas donde está eh, la línea, porque como son niños pequeños, ellos tienden, cuando la empieza a bajar la pseudoanalgesia, cuando se le empieza a hacer el destete, cuando empieza a presentar mejora del proceso que lo tenía en un estado de pseudoanalgesia, al despertarse el niño empieza a movilizar los miembros en el cual está colocado los catéteres, y esto puede hacer que se desplaza o se retire el catéter arterial. Retirar si nosotros podamos encontrar algún signo de infección o hipoperfusión distal, eso es importante. Tenemos que estar valorando constantemente el llenado capilar de la zona distal a la zona de donde ha sido la punción. Por ejemplo, si ha sido en punción en las manitos, ver el llenado capilar de los dedos y hacer la comparación con el llenado capilar con la mano opuesta. De igual manera con los miembros inferiores, si el catéter arterial está en el pie derecho, debemos ver el llenado capilar de cada uno de los pies, de los deditos y del talón, y compararlo con el llenado capilar del pie izquierdo y ver si la diferencia es muy marcada o si esa diferencia progresa. También es importante estar constantemente, enfermería debe estar constantemente revisando eso, la perfusión de las zonas distales. Mantener un flujo de 2 a 3 cc por hora por bomba perfusora o por una bolsa de perfusión. Tal vez algunos hayan tenido la experiencia de que en algún momento uno deja de dar la presión tanto por la bolsa o por la bomba, y la arteria, la sangre arterial empieza a retornar por la línea, y eso es peligroso porque es un riesgo de infección. Para evitar eso se usa las bombas perfusoras o las bolsas de perfusión. Acá, como veíamos, pacientito, como podemos ver, tiene la zona en la arteria ya colocada a ese nivel. La fijación, como pueden ver, está fijado en el brazo. Aunque está bastante bien fijado, se dan cuenta, el transductor ya está ocupando casi la totalidad del área del brazo. Entonces, si este niño fuera más pequeño, el transductor ya no haría una adecuada fijación y habría el desplazamiento de manera constante, con bastante rapidez se podría estar desplazando. Vemos el catéter arterial, donde salen las conexiones, donde están las conexiones, se encuentra la llave donde se toman las muestras de sangre. Tenemos la otra llave que nos permite realizar el cerado o también alguna otra muestra, y también el domo también tiene su propia llave que permite hacer el cerado. Cuidados de enfermería. Evaluar al menos 2 veces por turno la calidad de la onda arterial y sus mediciones. Si se presenta curva amortiguada o excesivamente vibrada, verifique y corrija en caso de evidenciar burbujas en el sistema, acodamientos, coágulos, extensiones excesivamente largas, conexiones flojas, movimientos excesivos en la mano, eso sobre todo cuando al paciente ya se le empieza a disminuir la pseudoanalgesia, el infusor inflado con menos de 300 milímetros de presión en el manguito. Lo normal es que el manguito debe estar entre 300 milímetros de mercurio, ¿no? De 300 a 400, para mantener una adecuada infusión que da más o menos a 2 a 3 cc por hora en el catéter arterial para evitar el retorno. Realizar las calibraciones a cero cada 24 horas y siempre cada vez que se necesite que veamos alguna alteración en las ondas de la presión. Acá tenemos nuestras bolsas de perfusión, hay de dos tipos, como pueden ver, las bolsas que tienen su propio esfingomanómetro que permite medir la presión, como les decía, máximo de 300 para mantener una buena perfusión de líquido por el catéter y por la arteria, y así evitar la formación de coágulos y el retorno arterial. Y tenemos nuestra otra bolsa de perfusión, que es, por ejemplo, en mi hospital que manejamos, con el manguito, pero acá tiene, en vez del esfingomanómetro, tiene un sistema que nos delimita, que nos señaliza la presión. Uno empieza a insuflar y este pequeño dispositivo va a empezar a salir un tubito que nos va a indicar las presiones que estamos dando con el insuflado.
Una vez que lleguemos al nivel de insuflación, se cierra la llave triple vía, la llave de tres accesos y se deja nada más. Y estar verificando constantemente que esa presión se mantenga en 300 en ambos casos. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de la bolsa de perfusión se coloca el cloruro de sodio para administrar el volumen. Entonces, al transcurrir de las horas, el volumen del frasco de cloruro va a ir disminuyendo. Al disminuir el volumen de líquidos, va a disminuir la presión que está generando sobre este frasco. Entonces, por eso es importante estar revisando constantemente, porque siempre que lo vamos a revisar, vamos a ver que se ha desplazado un poquito hacia abajo, o sea, ha perdido un poco de la presión. Y eso es normal porque se está transfundiendo, o sea, el líquido va disminuyendo, la presión se genera en base al volumen que hay en el frasco. Obviamente el volumen del frasco va a disminuir porque se está administrando y al disminuir el volumen va a afectar la presión, va a disminuir la presión. En caso de reflujo por la línea arterial, compruebe la posición de todas las llaves de paso. Asegúrese de que todas las conexiones estén ajustadas. Lave el catéter y además compruebe la bolsa de presión que esté en 300 milímetros de mercurio. Si no se puede lavar la vía, compruebe la posición de todas las llaves de paso. Evalúe el catéter para detectar torceduras e intente lavarla otra vez. Si persiste el problema, notificar con el médico asistente. Esta de acá es importante. Siempre cuando nosotros querramos lavar el tracto de la línea arterial, evitar en lo posible succionar demasiado sangre más allá, más allá de la prueba. No hay que ingresar directamente. Por ejemplo, uno siente que no está pasando, conecta el cloruro para flushar el cloruro en la llave y evitar generar esa presión, porque podríamos generar un espasmo arterial y afectar eso. Entonces, si sentimos o podemos ver que en la onda que hay una posible obstrucción, lo primero que hacemos es, como en el catéter venoso central, retirar sangre, jalar sangre para lo que esté generando ahí pueda desplazarse. Y una vez de eso, nuevamente infundir el cloruro para así evitar ese espasmo y hacerlo de manera lenta, porque si lo hacemos muy rápido podemos generar el espasmo arterial. Si a pesar de todas estas maniobras que nosotros podamos hacer, sigue habiendo bastante resistencia, como si estuviera obstruido, ya no hay que forzar más, porque podemos generar una lesión en la arteria y eso podría generar una inflamación y consecuente una disminución en el flujo sanguíneo tisular distal. Comunicar al médico asistente para que éste sea retirado y que evalúe la necesidad de colocar otro o no línea arterial. ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros vamos a tener con las líneas arteriales? Las complicaciones varían entre un 15 y 40%, las más relevantes ocurren en un menos del 5%. La trombosis e isquemia distal. Es importante porque el catéter está ocluyendo el nivel de flujo de sangre arterial hacia los tejidos. Entonces hay que estar, como les mencioné, constantemente monitorizando y evaluando el llenado capilar para prevenir que se empiece a presentar ese tipo de eventos, ¿no? Puede generar isquemia distal, de deditos que se empiezan a hacer isquémica, eh, embolizaciones, se generan émbolos a nivel de la punta del catéter arterial, se pueden formar hematomas alrededor, o sea, en la zona peri adyacente a la zona de punción. Pueden generarse pseudoaneurismas o puede haber una lesión nerviosa, eso básicamente en el mismo proceso de la punción arterial. Bueno, muchas gracias por su atención. No sé si habrá alguna pregunta que podamos ver. Ujú. Ok, entonces paso al siguiente tema.